Iniciamos entonces nuestras sesiones paralelas, ¿no? Estos paneles que permiten tener una mayor cercanía con debates que tienen una actualidad, ¿no? Y un interés para nuestro foro y para nuestro contexto de la relación entre la actividad empresarial y los derechos humanos. Sin más, porque los protagonistas van a ser, ojalá ustedes, ya los invitamos a que nos pregunten. Tenemos un panel, para mí, pues obviamente no puedo decirlo de otra manera porque fui yo quien lo propuso. De verdad, eso sí es como el Dream Team, no sé, los que les gusta el baloncesto. Entonces, esto es el Dream Team de el medio ambiente, es el Dream Team de diferentes orillas, lecturas de lo que es hoy un concepto tan complejo porque es muy ambivalente, criticado, la justicia ambiental. Entonces, a los interesados en este tema, desde ya los invito a que consulten nuestro programa. Ahí van a encontrar unas preguntas orientadoras, una nota introductoria en donde pueden un poco ver cuál es el marco del debate de esta sesión. Bien, sin más les dije que esto es un Dream Team, esto es un Dream Team, entonces voy a empezar por una querida amiga, Julia Neiva de Conectas, activista, experta en derecho ambiental, ahí, ¿no? En el campo, en primera línea. Tenemos luego a otra querida, no solo amiga, maestra, y maestra de muchas mentiras, de unos cuantos, de unos cuantos amigos, que además los veo aquí. Muchas gracias por acompañarnos, de la Escuela del Derecho Medioambiental en Colombia, profesora de la Universidad del Rosario. Además también ha sido doctorada por esta casa, entonces también podemos presumirla, y sobre todo porque es magistrada de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz. Entonces, de primera línea también conoce, digamos, los intríncos, las profundidades de lo que está pasando en Colombia. Y luego, Andrés, otro amigo de Ginebra, que está en primera línea en otro lugar, allá, ¿no? En las organizaciones internacionales, trabaja como abogado senior de CIEL, este centro que se ha especializado, ¿no?, en hacerle seguimiento a tratados internacionales en medio ambiente, y Andrés es toda una autoridad en temas de regulación y problemáticas de residuos plásticos, ¿no, Andrés? Luego, a mi izquierda, y para que vean que no hay ningún interés creado, pues está otro maestro, además el jefe, ¿no? Entonces, un gran maestro que lo conozco desde que entré a la universidad como monitor, y pues siento orgullo de haber un poco heredado, ¿no?, esa escuela de los derechos humanos y su estrecha relación con el activismo judicial, porque el doctor Sierra ha sido juez de la Corte Constitucional, conjuez, presidente, y hoy es también un referente porque es el vicepresidente de la Corte Interamericana. Y por último, pero eso no significa que la CEPAL no juegue un papel protagónico a quienes nos interesa desde acá, desde América Latina, estos grandes retos primero se enmarcaron en el desarrollo, pero ustedes fueron los primeros en decir que es desarrollo, esto no es, ¿no? Nuestra escuela es diferente, el sur debe verlo diferente, y pues tenemos también una representante de primera línea, porque está ahí haciéndole seguimiento desde la Secretaría al Acuerdo de Escazú. Entonces, como pueden ver, tenemos protagonistas de primer orden. Sin más, quiero hacerles entonces una súper pequeña introducción, y empiezo a dar la palabra. Vamos a hacer intervenciones muy cortas para que ustedes sean de nuevo los que interactúen y sea un poquito más dialógico la metodología. Como les señalé, justicia ambiental es muy ambivalógico, criticado. Sin embargo, existen al menos dos elementos de los cuales podemos partir en la construcción de una noción de la justicia ambiental. Una, el elemento de su origen, que es esencialmente movimientos sociales. Los movimientos sociales que esperaban reivindicaciones, sobre todo el movimiento afro, ¿no?, de los Estados Unidos,
en donde vemos que en ese lugar, en un especial contexto, entienden que ser parte de esos grupos en condición de vulnerabilidad históricamente son las grandes víctimas de los efectos del cambio climático. Así empezó. Y es quienes son en última los que pagan los platos rotos, como diríamos en Colombia. Luego, este concepto es un poco irradia, sobre todo llega a Europa, y ahí toma un nuevo sentido, y sobre todo el sentido de quienes toman las banderas de la justicia ambiental. Ya no es una lucha exclusivamente de activistas, de sociedad civil, sino que se vuelve un elemento clave, incluso así lo señala la doctrina, un paradigma para la gestión de cualquier toma de decisiones de instituciones del Estado o instituciones en general públicas. Ahí entonces la justicia ambiental les dice como paradigma, señor Estado, cuando usted haga una ley, señor Estado, cuando usted tome una decisión judicial, señor Estado, y luego particulares que participan en esas decisiones del Estado, ustedes deben tomar el elemento ambiental dentro de su toma de decisiones. Y aquí viene entonces la característica principal de estos dos elementos que explican la justicia ambiental, y es la distribución equitativa. Y aquí entonces volvemos a las discusiones de por qué y para qué se debe intervenir en la protección del medio ambiente. Hay muchas críticas a estas teorías, porque el elemento fundamental de esta teoría es entender el medio ambiente como un bien común, muy reprochable sobre todo para los ambientalistas, porque dicen, pero qué bien común, esto no hay ningún bien, no hay que cosificarlo, y por eso aquí tenemos expertos en donde van a decir, es un sujeto de derecho, y rompen el paradigma, ¿no?, del antropocentrismo. Listo, hasta aquí, porque no es la clase, no es una clase, es simplemente una breve introducción para darle la palabra a mis queridos copanelistas. Entonces, Julia, tienes 5 minutos. Ok. Es un gusto estar acá hoy. Muchas gracias por la invitación, Julián. Un gusto estar con amigas y amigos. Y bueno, yo quiero compartir un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido en pensar el tema de la justicia ambiental. Nosotros hemos adoptado el concepto no solo de justicia ambiental, como de justicia racial, ¿no? De entender que no son los impactos, las violaciones son distintas para los distintos grupos. Entonces, siempre en mi charla me gusta traer un poquito de la historia de nosotros y nosotras. Entonces, nuestra región, desde los tiempos de colonia, sabemos que las tierras de los grupos indígenas y de las comunidades rurales y tradicionales, que muchas vinieron esclavizadas a nuestra región, estas tierras han sido disputadas por gobiernos y empresas y otras entidades privadas sin consentimiento. Y todavía seguimos con la lógica extractivista que choca con los compromisos asumidos por gobiernos, por empresas, por financieros, y que se dicen sostenibles, comunidades enteras afectadas directamente por las operaciones de las empresas, muchas veces con la complicidad de los estados. Para nadie es novedad que en los últimos años, yo creo que también cuando hablamos de justicia ambiental y racial, o racismo ambiental, tenemos que también tomar en cuenta la escalada de violaciones y de amenazas a defensoras y defensores, ¿no?, del ambiente, de la tierra, de los derechos humanos y también del clima, ¿no?, luchando contra los cambios climáticos. En los últimos años tuvimos una escalada de violaciones a los derechos humanos ligada o involucrada a la oposición de comunidades indígenas, de comunidades afrolatinas, por proyectos que cambian su modo de vida, que destruyen la naturaleza, que cambia todo en donde vive. Incluso
proyectos llamados de energía renovables, sustentables, que violan los derechos de las comunidades locales, comunidades afro, comunidades tradicionales, indígenas. Nosotros acompañamos un caso, por ejemplo, en el nordeste de Brasil, de una eólica que ha afectado muchísimo comunidades, sin consulta, sin consentimiento, sin pagos, sin reconocimiento. Y ese es un parque muy grande que tuvo el financiamiento del mayor banco de desarrollo de uno de los mayores de la región, el Banco BNDES, y también del Banco de BRICS. Es el primer proyecto apoyado por el BRICS. No voy a hablar más sobre eso porque por la tarde voy a hablar más de ese caso y les contaré más. Así que vengo a la tarde también. Entonces, les hablo también del tema de racismo estructural. Hay que enfrentar el tema de la justicia ambiental o quizás injusticia ambiental con el tema de racismo estructural, ¿no? Ese debe ser siempre un eje. Y también las interseccionalidades de clase y género y otras. No es posible analizar los impactos sin considerar todos esos puntos y tampoco las asimetrías de poder entre las comunidades afectadas, el gobierno y las empresas, incluso inversionistas. No todo es tan feo. Es bonito también reconocer que esas comunidades son afectadas, son víctimas, pero también tienen sus luchas, sus resistencias y tenemos que aprender con ellas. No somos los únicos a enseñarles. Por fin, ¿cuántos minutos tengo ahí? Bueno, también me gustaría de recordar que hay que recordarnos de la interconexión con los cambios climáticos. O sea, cuando hablamos de justicia racial, justicia ambiental, como bien planteó Julián, tenemos que considerar las dimensiones distributivas y sociales. Los impactos son distintos para diferentes grupos, en diferentes países, en diferentes regiones de estos países. Voy a tomar uno de los peores casos de desastres ambientales en Brasil. Todos nos conocemos el rompimiento de las dos represas, ¿no? De Mariana y Brumadinho, ¿no? Esos son casos que yo puedo clasificar muy fácilmente como un caso de racismo ambiental, ¿no? De injusticia ambiental, porque esos casos nunca irían a ocurrir en mi ciudad, São Paulo. Y si ocurrieran, la gente ya tendría la reparación, ya tendría una casa para vivir, ya podrían enterrar sus muertos. Eso no ocurrió. Todavía, con el primer caso, todavía hay mucho debate sobre la reparación. Fue creada una empresa para hacer los procesos de reparación. Y con el segundo caso, todavía hay gente que no fue encontrada. Entonces, y además de los crímenes contra las personas, es el crimen contra el medio ambiente. Para los pueblos indígenas que vivían, y los quilombolas que vivían cerca también del río, ¿no? Ese desastre ocurrió perto de un río, es como perder un miembro de su familia, ¿no? El río era un miembro de su pueblo, no era solo un río para disfrutar, era un ser vivo. Y eso es hablar de justicia ambiental. Por supuesto que existen casos, algunas experiencias más positivas algunas con el sector privado, pero cuando tratamos de derechos humanos y empresas y justicia ambiental y justicia racial, hay que considerar que generalmente lo que se queda es la injusticia, es la asimetría. Yo también quería, si tengo un poquito más, tengo un minuto, plantear la segunda parte de mi charla con las contribuciones que el sistema interamericano ha traído para ese tema, ¿no? Tenemos mucho la contribución del sistema ONU, pero el sistema interamericano también ha contribuido muchísimo. Y no es solo ahora, es algo que viene de muchos años. Quizás no tenía el nombre de derechos humanos y empresas, pero ya tenía muchos aportes. Y me gustaría recordar acá, el informe es un informe muy interesante,
¿no? Soledad no está acá, ¿no? Pero que Soledad, como la relatora de los derechos económicos, sociales y culturales, hizo un informe, yo diría en portugués como un marco, es antes y después. Es un informe muy complejo, muy completo y que analiza, trae muchas referencias para nosotros en la región. Voy a recoger muy rápido porque es muy grande el informe, pero creo que es interesante recordar que en ese informe, y lo hizo como una recomendación de la Comisión Interamericana, el informe y la Comisión establece que es fundamental establecer el significado, ¿ya terminó? ¿No? De las obligaciones internacionales de los estados, voy a terminar. Que es muy importante considerar las diferencias entre las víctimas, las comunidades afectadas, los estados y las empresas. El informe reconoce la asimetría de poder. El informe también reconoce la importancia de reconocer los principios rectores, sí, de reconocer la debida diligencia, sí, pero de ir más allá, de considerar una verdadera gramática de los derechos humanos, como lo hemos hecho los últimos 70 años, qué sé yo. Entonces, hay casos ya, muchos casos antiguos. Entonces, por ejemplo, hay el caso de, a ver si me recuerdo, en Ecuador, del 1997, que ya trataba de extractivas, de los impactos para las extractivas. Hay casos recientes de trabajo esclavo, como el caso de Brasil, Brasil Fazenda Verde, Hacienda Verde. Y hay muchos otros casos, creo que mis compañeros van a tratar de esas otras referencias. Entonces es eso, quería solo traer un poquito de, como decimos en portugués, provocaciones, ¿no? Y poder hablar más de otros casos también en la región que tratan de injusticia ambiental. Muchas gracias, Julián. Bueno, no, a ti, a ti. Bueno, ahora complementamos con... Muchas gracias, Julián. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me siento muy emocionado, querido Julián, por esta actividad tan importante que están realizando aquí en nuestra universidad. La lógica y la trascendencia que tiene esto, pues, es evidente en la medida en que la idea de que los derechos humanos son un concepto transversal y no pueden ser única y exclusivamente responsabilidad del Estado su efectiva realización, sino que es un compromiso de todos los ciudadanos, se expresa en una actividad como la que aquí estamos realizando. Voy a hacer una intervención en clave telegráfica en razón de que teníamos 20 minutos inicialmente y ahora tenemos 5, entonces eso significa que simplemente les voy a decir cuáles son los puntos que quiero destacar. Lo primero, me dice Julián, el doctor Sierra es un activista de hace mucho tiempo. Yo no sé si tengo ese honor de tener ese título y tampoco sé si sea compatible hablar de activismo con ser un juez. Hasta qué punto la objetividad y el activismo son compatibles es una discusión de nunca acabar. La hemos tenido al interior de la Corte Interamericana, pero no quería dejar de decir esto. El primer punto que quiero destacarles es que la naturaleza de los derechos medioambientales, en tanto derechos de tercera generación, si se quiere utilizar esa clasificación, derechos en los cuales para que sea eficaz, para que el derecho pueda hacerse efectivo realmente, es indispensable tener una pluralidad de titulares, tanto activos como pasivos. Se trata de derechos que uno tiene que exigirlos a las personas, a los estados, a las asociaciones, a las personas jurídicas y a la comunidad internacional. Y a su vez, la comunidad internacional, los estados, las personas jurídicas y personas naturales tienen la posibilidad de ser, además de ser sujetos pasivos, también pueden exigir ellos y es la única manera que esto funcione. Eso, para señalar una idea que es central, hablar de justicia ambiental requiere necesariamente instrumentar un mecanismo de justicia ambiental desde una perspectiva internacional. Tribunales internacionales que hagan efectivo. Si no existe esto, no va a haber un mecanismo eficaz para defender los derechos medioambientales. Ese es un tema de la mayor importancia. Bien, segunda idea.
lógica tradicional en el sistema interamericano en materia de protección de derechos humanos y protección de derechos medioambientales en el sistema interamericano ha sido esencialmente un punto de partida clásico. ¿Cuál es el punto de partida clásico? En materia de justicia internacional, derecho internacional de los derechos humanos del ámbito regional, la defensa de los derechos medioambientales se hace esencialmente considerando que el Estado es quien tiene que ser responsable y es mediante la exigencia del Estado que se va concretando las órdenes y las decisiones de justicia ambiental. Digamos que esa ha sido un poco la lógica clásica. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la Convención Americana y el trabajo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha generado una lógica de evolución que nos indica que esencialmente, si bien internacionalmente, desde la perspectiva del sistema interamericano, es el Estado el principal responsable, la exigencia de responsabilidad al Estado supone la posibilidad de que imponerle obligaciones al Estado para que el Estado a su vez exija una serie de responsabilidades a las empresas privadas. Es decir, a través de las garantías de no repetición que establecen las sentencias de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana puede dar órdenes y ha dado órdenes a los estados para que establezcan políticas, normas jurídicas internas, normas internas que digan cómo se tienen que exigirse las obligaciones a las empresas para la protección de los derechos fundamentales y dentro de esto los derechos medioambientales. Entonces, el Estado desde esa perspectiva, en la medida en que puede imponer obligaciones, regulaciones a las empresas en materia medioambiental, esto ha sido una dinámica interesante y digna de destacar. Es la manera como indirectamente se ha venido trabajando este punto. La jurisprudencia de la Corte nos puede mostrar que hay un doble nivel de responsabilidades en materia de empresas cuando hablamos de derechos humanos y en general y también en materia de derechos medioambientales. La Corte Interamericana ha señalado que el Estado tiene una responsabilidad particular cuando se trata de actividades empresariales que se refieren a concesiones o regulaciones cuando el Estado permite que las empresas desarrollen actividades de servicios públicos. Y en segundo lugar, también tiene una responsabilidad especial el Estado por actividad de las empresas o negligencia o violaciones de derechos humanos originados por las empresas cuando estas empresas realizan actividades peligrosas. Servicios públicos, actividades peligrosas y obligaciones generales en materia medioambiental. El Estado tiene una obligación acentuada, agravada, cuando se trata de este tipo de actividades. Y allí la casuística, pues, lo es todo. Ya que estamos en Brasil, el caso Fábrica de Fuegos es uno de esos, una actividad peligrosa, una empresa donde se fabricaban fuegos artificiales, no había ningún tipo de control interno, a pesar de que existían normas en Brasil, y eso, pues, esa generó una tragedia de muertes de muchísimas personas, claro, y se mostraba toda esa visión transversal en materia de derechos humanos. Pero no solamente eso. Normalmente la responsabilidad del Estado se ha agravado con temas relacionados con salud, pero, y con temas relacionados con DESCA, no necesariamente con el aspecto ambiental que apenas se está desarrollando de una manera mucho más activa. Un tema clave, una tercera o cuarta idea clave de la que quiero destacarles es el tema de las fuentes del derecho internacional, que no es un tema de poca monta. Pues si hacemos justicia internacional o hacemos justicia ambiental, la primera preocupación que tenemos que ver es cuáles son las normas que son obligatorias y que les podemos exigir a las empresas. Entonces, aquí el fenómeno que quiero destacarles es la figura del control de convencionalidad. Y particularmente la pregunta es, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos medioambientales que nosotros podemos exigir? ¿Y dónde están esas normas que pueden servir de parámetro para nosotros exigir responsabilidad en un caso concreto? Bien sea al Estado directamente o indirectamente a través de las empresas, a través de la responsabilidad internacional del Estado. Aquí un poco el problema es esencialmente que en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA, tenemos un problema, un cierto grado de complejidad para saber exactamente cuáles son esas normas que son parámetros y que tienen que ser consideradas como derechos humanos o como derechos fundamentales que sirvan de fundamento a la responsabilidad. ¿Por qué?
Pues porque esencialmente para saber cuáles son los derechos medioambientales en el sistema interamericano no hay una norma escrita, expresa dentro de la Convención Americana, sino que se tiene que acudir esencialmente a través de otras figuras. ¿Cómo se identifica eso? Pues se identifica a través de la figura, pues una lógica que es una especie de bloque de convencionalidad que se articula a través del artículo 26 de la Convención Americana, esa es una, y dos, a través de la figura de los derechos humanos innominados, que va construyendo la Corte en determinados supuestos. Y eso sucede lo mismo a nivel interno, ¿no? A través con la figura de los bloques de constitucionalidad, que se van haciendo remisiones permanentemente, y a través de los derechos constitucionales, en este caso derechos fundamentales innominados. Bien, ¿qué otro aspecto podemos destacar? Bien, las dificultades de cumplimiento de las obligaciones internacionales. Ya, pues, digamos, hay una conferencia donde se hablaba de cuáles son las obligaciones en materia de derechos humanos que tienen las empresas. Bueno, aquí hay una, es la que estamos hablando reiteradamente. Responsabilidad social, rendición de cuentas, la exigencia de una serie de procedimientos internos. Cuidado, Julián, que está tu trabajo en lisa. Existen toda una serie de obligaciones del Estado, compromiso político de las empresas para cumplir los derechos humanos, toda una serie de obligaciones, pero que definitivamente tienen una gran dificultad en la medida en que la mayor parte de las normas que establecen obligaciones para las empresas son de carácter voluntario o en el mejor de los casos pueden ser considerados como soft law. Y aquí la gran pregunta, y aquí solamente la dejo planteada, es cómo compatibilizar el ánimo de lucro propio de las empresas con los propósitos de interés general, preservación de los derechos fundamentales, que tienen una visión y un alcance que no necesariamente es perfectamente compatible con el ánimo de lucro. Es el gran reto de los jueces en este momento, en donde en muchas ocasiones responsabilidades del Estado, servicios públicos particularmente, están a cargo de empresas, mas sin embargo existe un mandato de optimización por parte de nuestras constituciones. ¿Cómo compatibilizar ese ánimo de lucro con los propósitos de responsabilidad, con los propósitos de solidaridad y de vigencia general y progresiva en materia de derechos? Bien, finalmente en materia de fuentes, quisiera simplemente señalar una cosa. La gran trascendencia que está teniendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana a través de la figura del control de convencionalidad, lo reitero. ¿Cómo? Pues normas que de ordinario, desde la perspectiva del derecho internacional, tienen un valor, no tienen valor obligatorio, no tienen fuerza normativa, son soft law, en la medida en que a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana las asume, esa manera de incorporarlas en la jurisprudencia termina generándoles un valor y una obligatoriedad. Por colocar un ejemplo, los informes de Estado, los informes de DESCA, que puede hacer la Comisión Interamericana, no tienen un valor obligatorio para los Estados desde la perspectiva del derecho internacional. Pero en la medida en que, que la Comisión o un organismo internacional hace informes sobre el estado de los derechos medioambientales en una región, en un país, esto usualmente se entendía que eso no tenía ninguna vinculación. Pero, ¿qué pasa? Si el día de mañana hay un caso ante la Corte Interamericana y se presenta ese informe y ese informe no fue contestado por el Estado es muy difícil que un informe complejo que requiere tanta actividad, estudios de campo, en fin, pueda ser respondido en un proceso internacional. Hoy en día ese tipo de informes, para evitar que el día de mañana puedan ser utilizados en su contra en unos procesos internacionales, tienen que ser respondidos inmediatamente por el Estado. Si no lo hacen, corren el riesgo de que esos informes se conviertan en unas pruebas, en unos documentos que pueden ser fundamento de responsabilidad. En fin, ese digamos que es el punto central. Hay más ideas así puntuales, pero como tenemos cierta disciplina que hay que respetar, Julián, hasta aquí me quedo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Espero haber salvado mi puesto. Ahora vamos entonces con Gloria. Bueno, un saludo especial para todas las personas que nos acompañan y un agradecimiento por la invitación a estar en este momento, en este escenario tan importante.
Quiero señalar que todo lo que se ha planteado hasta el momento, la Corte Constitucional también lo ha mirado, también lo ha estudiado. Por ejemplo, el tema de justicia ambiental, el tema de justicia retributiva, en el caso de Cantagallo, que fue muy específico, que lo trabajó muy bien la doctora María Victoria Calle en una de sus ponencias, que tiene un elemento muy importante. Pero bueno, de esto no me han pedido que hable, me han pedido que hable de nuevos sujetos. ¿Qué significan esos nuevos sujetos y lo que está sucediendo ahora, en especial en discusiones jurídicas muy fuertes sobre la naturaleza como sujeto de derechos? Y adicionalmente a esto, ¿por qué razón? Porque miren cómo va evolucionando el derecho. Especialmente en lo que nos referimos sobre el derecho ambiental. Empezamos simplemente por normas que tenían referencia a temas sanitarios, por normas que tenían referencia a temas que incluía ecosistemas como temas forestales, a avanzar hacia el tema del desarrollo sostenible, o lo que estamos hablando hoy en estos nuevos escenarios sobre la naturaleza como sujeto de derechos. ¿Qué significa el río Atrato como sujeto de derechos? ¿Qué significa el río Ganges como sujeto de derechos? O alguna otra jurisprudencia, por ejemplo, de Nueva Zelanda. Quiero señalar que Colombia en este momento cuenta con 26 fallos judiciales sobre esta temática, y ha señalado, por ejemplo, cómo el río Amazonas, la región Amazonas es sujeto de derecho, y lo relaciona con el tema de cambio climático y el tema de los derechos de las próximas generaciones. Interesantísimo todo esto. Ha señalado además que el río Magdalena, que atraviesa todo nuestro país, es sujeto de derecho, que inclusive la Comisión de la Verdad acaba de señalar, hablar sobre eso, sobre la naturaleza como sujeto o como afectado por el conflicto armado, algo muy interesante que además se está trabajando en la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya la Jurisdicción Especial para la Paz ha hablado de varios elementos sobre eso, territorios, sobre todo territorios de grupos étnicos que han sido afectados, y donde se toma en cuenta la naturaleza como víctima del conflicto, porque además los pueblos lo señalaron. La naturaleza es un ser vivo que es sujeto de derechos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido podemos hablar de mucha jurisprudencia alrededor de esto. Pero más interesante aún es lo concerniente a esa visión que nos ha traído la Corte Constitucional sobre los derechos bioculturales relacionados con la naturaleza como sujetos de derechos. Miren ustedes que la Corte Constitucional comienza a hablar de esa relación que ha existido alrededor de manera ancestral de estos pueblos indígenas, de las comunidades afro con el territorio, y comienza a hablar no solamente de la naturaleza como sujeto de derechos, sino de unos derechos bioculturales que están relacionados ¿con qué? Con esa manera como estas comunidades han tenido la oportunidad de relacionarse de manera armónica con la naturaleza y hablar de esas temáticas. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el alcance de conceptos como estos y qué implica? Inclusive no solamente para las órdenes que dan los jueces alrededor de esto, sino también para el sector empresarial y para el sector institucional. Estamos hablando de nuevos paradigmas, de nuevos elementos. Claro, siempre nos enseñaron que los derechos están eminentemente para los seres humanos. ¿Qué significa ahora eso y cuál es el alcance de esto? Pues aquí la jurisprudencia, la doctrina, la investigación tiene muchos elementos para aportar sobre esta discusión de qué significa y cuál es el alcance de estos conceptos. Adicionalmente a eso, el tema de los derechos bioculturales. ¿Sí? Cómo tener en cuenta esos elementos desde la cultura, desde la cosmovisión, desde el buen vivir, como hablan algunos de los pueblos, o vivir bien, que señalan algunos de los pueblos dentro de este contexto. Y es que evidentemente nosotros lo que encontramos es que los territorios de mayor protección en toda Latinoamérica son los territorios donde habitan los pueblos indígenas, donde todavía podemos encontrar recursos forestales, fauna, flora, donde hay
muchos intereses alrededor de eso. ¿Y quién tiene esos intereses? Por supuesto, el sector empresarial que quiere venir y tiene intereses alrededor de esos recursos. Y eso implica entonces tener en cuenta esos nuevos elementos que inclusive para la rama judicial, para los jueces, implica grandes retos. El reto de señalar cuál es el alcance de estos conceptos, pero el reto de poder abordar la justicia ambiental con jueces o operadores jurídicos que entiendan de estos temas. Y no es fácil porque desafortunadamente todavía en muchas escuelas judiciales ni siquiera se habla de estos temas. O se habla de manera muy esquemática de estas temáticas sin mirar estos debates profundos que se están dando actualmente sobre eso. Entonces, eso requiere una institucionalidad que pueda enfrentar y entienda estas temáticas. Dos, que respete esos elementos de otras visiones de protección ambiental, pero adicionalmente que nos lleva a pensar la necesidad que tenemos de tener unos tribunales especiales ambientales. Jueces que entiendan el tema ambiental, el tema cultural y que entiendan además la importancia que implica el desarrollo del país y la utilización de esos recursos o esos bienes ambientales sin afectar la cultura, sin discriminación ambiental, con justicia ambiental. Por esa razón, la discusión está sobre el tapete. Toda esta jurisprudencia está para analizarla, pero además para poder avanzar hacia la justicia ambiental, avanzar hacia la protección como nos han enseñado los indígenas. ¿Por qué razón? Porque los indígenas nos dicen, nosotros protegemos para nosotros, pero también para ustedes. Gracias. Un breve aviso parroquial. Estas posiciones se encuentran en el libro Voces de la Amazonía, el presente y el futuro de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, que se está aquí en la librería, perdón. Un pequeño aviso parroquial. Ahora sigue la palabra Andrés. Muchas gracias y agradezco a los organizadores del foro, a los panelistas que me acompañan acá. Me han dejado la barra muy alta y me siento en confianza, salvo por la transmisión en vivo, pero si no, diría que este es el círculo de confianza, porque tengo maestros de ese lado también, como es el redactor de Pueblos Indígenas, Francisco, y Pastor Murillo, que integra ahora el foro permanente para la cuestión de afrodescendientes, y Ana María, obviamente. Pero bueno, este no es una boda y tengo poco tiempo. Voy a intentar hablarles de algo que va un poco más hacia arriba y es una de las fuentes del derecho y es internacional y es el tema de los tratados, ¿no? Y cómo confluye este tema de tratados de derechos humanos, pero más hacia cómo estos tratados medioambientales han ido un poco caminando hacia este tema de justicia ambiental y cómo se encuentran y cómo este punto de derechos humanos y empresa puede ser una oportunidad para, desde el aspecto jurídico, ir encontrando soluciones. Pero estamos tarde, es muy tarde. Y la evidencia muestra que las violaciones y los abusos continúan, siguen y se incrementan. Pero desde el derecho, los estados se están dando cuenta, y ya la ONU el año pasado dijo que existen tres crisis. La primera es la crisis climática, la segunda es la degradación por biodiversidad y la tercera es la contaminación. Y estas tres crisis interconectadas entre sí, tenemos dos tratados internacionales de los años 90 que hablaban de esto, del bien común, ¿no? Inclusive decían, el tema de cambio climático y de biodiversidad son una preocupación común de la humanidad. Entonces no lo toman del aspecto positivo, sino del aspecto negativo. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Pero en temas de contaminación, aparte de ciertos convenios de químicos específicos que existen, hablamos del convenio de Minamata, que fue el último en negociarse y ratificarse,
la Convención de Basilea, la Convención de Estocolmo y la Convención de Rotterdam, como convenios químicos que tienen salvaguardas específicas y que fueron iniciados muchas veces desde la justicia climática, desde el movimiento de países africanos, viendo que sus países se convertían en vertederos de desechos tóxicos de países del norte, deciden emprender mancomunadamente este camino a salvaguardias que los protejan de eso. Y ahí se dan cuenta que existe la Convención de Basilea, es un ejemplo concreto que tiene salvaguardias de consentimiento previo e informado. Eso lo ven en temas de pueblos indígenas también, pero son caminos diferentes. Acá es el consentimiento que tiene un Estado para decir no acepto sus desechos tóxicos. Y esto es una salvaguardia que se encuentra en el Convenio de Basilea. Es un convenio de control, salvo algunas excepciones, de prohibición. Y los estados africanos, viendo que no hubo ese consenso para un convenio de prohibición de no exportar desechos tóxicos fuera de los países que los producen, crean algo más regional, se van al sistema regional y hacen algo que se llama el convenio de Bamako, que es un convenio de prohibición interno. Entonces, los estados buscan también a veces a nivel regional protegerse con esta clase de salvaguardias. Ahora, a nivel mundial, les voy a hablar de algo que puedo hablar por años, pero tengo ahora 3 minutos. Y es el nuevo tratado que se va a discutir, que es el Tratado de Plásticos, ¿no? Y no es un tratado de la botella que vemos acá o de la tortuga que le están sacando, el straw, la pajilla, como lo quieran llamar, el pitillo, sino es algo que tiene una cara humana también. Es una crisis que cuenta con más de 30 millones de recicladores, casi todos en el sector informal a nivel mundial, una gran parte en América Latina, que no cuentan con mínimos vitales y que tienen uno de los peores trabajos que nadie quiere, y sobre una materia que nadie quiere. Por primera vez, 175 países de la ONU en la Asamblea General de Naciones Unidas para el Medio Ambiente decidieron reconocer el valor de estos recicladores y decir, tienen un valor para resolver este problema, esta crisis. Y reconocieron también el valor que pueden dar los pueblos indígenas con sus conocimientos, prácticas e innovaciones tradicionales a esto, sabiendo que tienen modelos de circularidad en sus comunidades y nosotros no lo tenemos. Tenemos un modelo lineal de comprar y desechar, pero esta crisis es una crisis que viene, o es la otra pata del gato, como se diría en la costa colombiana, en Santa Marta. Es un tema de las energías fósiles, la industria petroquímica. 99% de los plásticos es producido sobre eso. El plan B de la industria petroquímica y de la industria de energías fósiles son los plásticos, pero el problema es que nosotros no somos parte de ese plan B. Y se prevé que de aquí a 2040 se triplique la producción de plástico. Ahorita se producen 400 millones de toneladas de plástico que llaman ellos virgen o primario por año, y va a ir a 1.100 millones en 2040. ¿Qué vamos a hacer con eso? No sabemos qué hacer con lo que tenemos ahora acumulado, y por eso hay un plan que la idea es en los próximos 2 años negociar en 5 rondas de negociación un tratado de plástico, que es un acuerdo, y se habla de tratados vinculantes, pero eso está ontológicamente errado, pero ahora toca decir vinculante cada vez para que sea vinculante, ¿no? Exactamente. Y el ejemplo es el convenio de Minamata, ¿no? Que tienen un artículo específico sobre la salud, ¿no? Pero es un artículo casi sin dientes, difícil de hacer efectivo porque se excluyó a último momento de la obligación de reporte y de monitoreo. Entonces, estos son ejemplos que les doy. Yo podría hablar por años de este tema, pero gracias. Perfecto. Gabriela, tienes la palabra. Gracias. Bueno, como son 5 minutos, saludos a todos. Mi respeto a todos los defensores, defensoras, académicos, este panel maravilloso. Bueno, 3 ideas. Primero, la justicia ambiental y el acuerdo de Escazú, que tienen que ver. 2, me encantó la idea que planteó Julia sobre discriminación, racismo y justicia ambiental. Y tercero, también, por qué Escazú se puede hacer cargo de esta asimetría de poder que siempre están en materia de conflictos ambientales o decisiones ambientales. Entonces, justicia ambiental y Escazú. El acuerdo de Escazú tiene en su corazón la justicia ambiental.
Y la justicia ambiental, podríamos decir, si nos ponemos como académicos en esto, en su dimensión procedimental. ¿Por qué? Porque aborda justamente la idea de el derecho a la información, el acceso a la información, el acceso a la participación y el acceso a la justicia ambiental, ¿cierto? Que es una parte de la justicia ambiental, podríamos decir. El Acuerdo de Escazú se adopta el año 2018 en Costa Rica. Hoy día cuenta con 3 estados partes, está en vigor, es un tratado vinculante con obligaciones de verdad para los estados que son parte. El último país que se hizo parte fue Chile. Esperamos que Colombia prontamente sea parte de este acuerdo. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es la secretaría de este acuerdo. Hay una conferencia de las partes, tuvimos la primera COP en abril de este año. Hay representantes del público porque es un acuerdo que se negoció durante 4 años con participación activa del público. Ese es el concepto que se usa para decir las personas, los grupos, la sociedad civil. Entonces hay representantes del público, se van a elegir nuevos representantes. Aprovecho para pasar el dato para que se suman a ese proceso. Va a haber un comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento, ¿cierto? Que los dientes, como decía Andrés, de alguna manera que se pactó en este acuerdo, que va a seguir este cumplimiento. Se van a elegir 7 miembros de este comité, también se va a iniciar ese proceso este año, y esperamos que pueda hacer recomendaciones a los estados, que también lo que se aprobó es que los ciudadanos y las ciudadanas pueden hacer denuncias, lo que se va a llamar comunicaciones, y entonces, bueno, que todo esto empiece a andar. Tiene 5 pilares, como dije, los 3 derechos de acceso. Además, tiene un artículo específico sobre protección de defensoras y defensores en asuntos de derechos humanos en asuntos ambientales, es el nombre, pues digámoslo en corto, defensores ambientales. Y un 5.º pilar que es muy importante porque no es solo un tratado que habla de las obligaciones y los derechos que tiene cada estado con sus ciudadanos, sino que también hay obligaciones de cooperación y fortalecimiento de capacidades. Entendemos, y lo que entendieron los estados en ese momento, es que todos tenían niveles distintos de desarrollo en materia de legislación ambiental, y por lo tanto lo importante es avanzar en cooperación regional. Es el primer tratado ambiental de la región, es el primer tratado en el mundo que trata de los temas de defensores ambientales, así que estamos muy orgullosos que sea nuestro. Segundo punto, discriminación y racismo, efectivamente es un tema que aborda Escazú, está como principio en la no discriminación en su artículo 3º, está abordado en todo el tratado, en cada uno de los pilares que les acabo de escribir, como medida positiva y que los estados tienen que siempre centrarse en aquellas personas y grupos en situación de vulnerabilidad, que es lo que dice, y en general, les puedo poner algunos ejemplos, por ejemplo, en el pilar de acceso a la justicia, se habla en específico de personas que no puedan acceder a la justicia y por lo tanto eliminar ciertas barreras y facilitar mecanismos de asistencia entonces a estos grupos. Pongo el caso de Chile, donde no tenemos defensorías del pueblo ni mecanismos de asistencia, entonces son muy relevantes. También en el caso de acceso a la información, también ahí hay disposiciones específicas que tratan de tener medidas diferenciadas positivas para atender a personas que no puedan acceder fácilmente a hacer solicitudes de acceso a la información. Y el tercer punto que decía yo, estas asimetrías de poder que me parece que es muy relevante, lo que busca hacer Escazú, efectivamente es sentar a todos en la mesa, que es lo que dice el principio 10, ¿no? Todos los actores en el nivel que corresponda para tomar las decisiones ambientales. Y aquí me quiero centrar en el pilar del acceso a la justicia. Decíamos antes que, por ejemplo, la naturaleza es un sujeto para algunas legislaciones, en otras legislaciones todavía no. Chile, por ejemplo, lo está discutiendo en su constitución. Ahí hay un artículo sobre legitimación activa amplia para la protección del ambiente. Nos costó muchísimo llegar a ese artículo, la sociedad civil en ese momento, yo estaba ahí, en que efectivamente pudiéramos tener una legitimación activa amplia para que pudieran grupos, instituciones, personas, pudieran acceder a la justicia y defender entonces la reparación del daño ambiental. También en materia de participación, fíjense en los estándares del artículo 7 del Acuerdo de Escazú, tratan específicamente de las condiciones en que tiene que darse la participación.
No es cualquier participación, tiene que ser desde etapas iniciales, tiene que ser en condiciones adecuadas al contexto, no puede ser en plazos que no sean razonables. También habla de hacerse cargo de las obligaciones internacionales que tienen los estados. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT y las obligaciones de consulta. Es decir, estamos hablando de, no sé si cómo estoy de tiempo, me queda un minuto, súper bien. Estamos hablando entonces de buscar, como decimos, emparejar la cancha, equilibrar la balanza, ¿no? Respecto de, en todas estas decisiones ambientales puedan participar más actores. Quisiera también decir en materia de acceso a la información, fíjese en el artículo 5 y 6, se trata la transparencia activa y la transparencia pasiva, y también, y en materia de empresas esto es muy relevante, se avanza en incorporar obligaciones de los estados de promover, incentivar que las empresas empiecen, incluso entidades privadas, no solo empresas públicas, publiquen información relativa de derechos del consumidor, sus informes de sostenibilidad y regular esa información. Entonces, es un tratado innovador. Y por último quisiera mencionar que estamos en una etapa decisiva de implementación del acuerdo, donde vamos a necesitar mucha participación. En la página de la CEPAL tenemos un observatorio del principio 10. Sí, aquí con esto cierro. Los invito a revisar la página, Acuerdo de Escazú, muy fácil que la encuentren, y ahí se pueden registrar y van a ver todos los llamados que vamos a hacer para elecciones de representantes del público, tanto para también al Comité de Apoyo a la Aplicación del Cumplimiento, que es muy importante para que Escazú sea realidad. Y bueno, y eso... comentarles que va a haber una próxima COP en Argentina el próximo año, entonces también para que vayan siguiendo esos desarrollos y de nuevo el llamado aquí a Colombia para que se sume prontamente y a todos los países al Acuerdo de Escazú. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con el ánimo entonces de nuevo de seguir con este ambiente de participación, ahora quiero cederles la palabra a ustedes, pero con unas reglas de juego, porque eso es importante, ¿no? En cualquier escenario participativo. Como a los panelistas tenían un tiempo de 6 minutos, las intervenciones, por favor, 2 minutos. Yo sé que hay muchos que van a querer hablar de, no sé, experiencias, momentos, preguntas, lo que quieran. Tienen la libertad, obviamente bajo el respeto, pero 2 minutos en donde va a sonar la chicharrita. Por favor, ya si les hago a cara así o algo así, no, pues ya con eso es suficiente. Respeto la libertad de pensamiento, intervención y todo lo que ustedes puedan esgrimir o presentar, pero voy a hacer de juez en este momento y soy el juez del tiempo. Bueno, entonces voy a ceder la palabra, por favor, Laura. Mejor con él. 1, 2, vamos empezando de allá hacia acá, si quieren, listo. Muchas gracias, ya voy pasando la palabra. Acá, acá, acá y acá. Acá, listo. Grandioso despertar, reunidos como hijos de la Madre Tierra. Antes que nada, como pueblos indígenas, también hablamos mucho de respeto, pero como diplomacia de los pueblos también quiero manifestar. Nosotros estuvimos ayer en la sala 3 justo tratando el punto de rendición de cuentas y nos llamó la atención no tener la presencia de los empresarios y eso lo hago llegar. Otro, quiero sentirme en el espíritu de su palabra de la hermana Gloria. Qué importante cuando ella habla de una justicia ambiental, pero queremos una justicia con coordinación, con derechos, con respeto, con un diálogo y que su palabra sea honrado también de los empresarios. Yo quisiera preguntar en cuanto a cuanto se refiere a los elementos, ¿cuáles son los nuevos elementos que nos gustaría que un poquito nos amplíe? Muchas gracias, abrazo sus corazones y me siento honrada de estar aquí. Muchas gracias. Maravilloso. Otro elemento. Por favor, preséntense. Disculpen que me faltó ese elemento, presentarnos para saber de dónde son. Sonia Estuamán Pardavé, vengo de la Nación Huanca, Perú, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI. Mil gracias. ¿Sí? Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Soy Rigoberto Juárez Mateo, Mayacán Jobán,
del gobierno ancestral plurinacional y también del espacio de autoridades ancestrales de Ximuleu. A mí me ha llamado la atención todos los temas que se han discutido en este encuentro, ¿verdad? Y coincido con algunos, pero quizás hay que ir un poquito más al fondo. Los bienes naturales tienen derechos, es decir, son seres vivos. Y por lo tanto, deberíamos de haberles preguntado si están de acuerdo que hablemos sobre ellos. Fíjense que no. Y por otro lado, pueblos indígenas, ¿ya? Nuestros mecanismos son primero el medio ambiente, primero la madre naturaleza, primero el sol, primero el aire, primero todo lo que tenemos y después nosotros. Pero hoy aquí estamos al revés. Bueno, qué interesante que hoy se empiecen a discutir algunas cuestiones. ¿Hasta qué? Hasta que la ciencia moderna está diciendo que hay un peligro de la extinción, no sé, si del medio ambiente, de la madre tierra o del ser humano. Hasta ahí se intentan tomar algunas medidas, pero aún no. Me llama la atención lo que dice ahí el panelista sobre la cantidad de basura que se produce. Nosotros, ¿en qué momento reciclamos lo que producimos? No reciclamos. El medio ambiente sí, una hoja que cayó hoy, al pie del árbol y ya se convierte en abono y lo vuelve a reciclar la misma planta. ¿Y nosotros qué? ¿Reciclamos lo que sale de nuestro cuerpo? Fíjese que no. Los animales sí reciclan. La araña, ¿en qué convierte su popó? La araña lo convierte en otro elemento importante para su vida. Entonces, el ser humano, decimos ser razonables, somos irrazonables. Entonces, ojalá que estos temas de hoy, por ejemplo, lo que se está diciendo, debería entonces de adoptarse medidas mucho más drásticas en contra de quienes son los depredadores del medio ambiente. ¿Y quiénes nos inducen a depredarlo? Los estados. Parece ser que no entra el asunto. Las empresas, mucho menos, ¿verdad? Gracias a la academia, de alguna manera, está intentando poner al servicio de la sociedad esa ciencia, pero todavía no llega. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieren también otro elemento, voy creando los elementos, perdón. Esto es co-creación. Si tienen ya un comentario, no hay ningún problema. Si tienen la pregunta, les rogaría para que la dijeran directamente a alguno de los panelistas. Sí. Gracias. No nos pusimos de acuerdo, pero yo quería hacer un comentario muy respetuoso sobre lo siguiente. Tuve la oportunidad de participar en la creación de los tribunales económicos en Suiza. Y como yo no soy economista, pues llamamos a los contadores y a los economistas, les preguntamos cómo podemos hacer esto. La noción de tierra, de la madre tierra, de sujeto de derecho, los pueblos indígenas y las primeras naciones las tienen desde hace años, miles de años. Y yo creo que son ellos los llamados a asesorar de forma directa a los tribunales y a las cortes constitucionales. Entonces, no sé cuántos asesores de las comunidades indígenas, afrodescendientes, hacen parte de los magistrados en este país o en esta parte del mundo. Y para terminar, yo sé que, por ejemplo, en minorías, en trabajo en minorías, que son los trabajos que yo hago, las defensorías del pueblo en Europa, los defensores son de origen gitano o de otros orígenes. Entonces dejo esa reflexión, ese comentario una vez más muy respetuosa. Gracias. Muchas gracias. Vamos bajando, entonces por aquí, Laura, vamos hacia acá que ya ese lado ya nos devolvemos por aquí, luego levantaron aquí la mano y Ana María y ya vamos hacia allá. Listo, gracias. Vale, muchas gracias. Mi nombre es Paula Lanchero, soy miembro del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas de la universidad y mi pregunta es puntualmente para Gabriela. A propósito justamente del acuerdo de Escazú, bueno, es una inquietud tal vez muy amplia, pero pues puntualmente me gustaría saber
Desde tu perspectiva, ¿qué implicaciones tiene el acuerdo para las empresas en el sentido de cómo se pueden ir preparando ellas justamente a partir de ese llamado, pues que el mismo acuerdo hace a que ellas también se vayan preparando y pues que a pesar que es un tratado con obligaciones para los estados, pues cómo se pueden ir preparando ellas, sobre todo en temas de participación, que creo yo que es donde más puede generar ciertos temores para ellas? Muchas gracias. Gracias, Pablo. Vamos por acá, por favor, Laura, y luego acá. Gracias, Laura. Gracias al excelente panel, muy inspirador. Tengo 4 preguntas. La primera para la doctora Gloria y el doctor Humberto. En la jurisprudencia latinoamericana se ha posicionado muy bien el principio pro persona, pero con la evolución del derecho no podríamos o deberíamos evolucionar hacia un principio pro persona natura. ¿Qué opinan de esta idea? Para Julia. Julia, hemos visto en el análisis del caso Matopiba, especialmente en Brasil, el impacto de la financialización y la digitalización en la naturaleza y en los pueblos que conectan con esta naturaleza. ¿De pronto nos puedes contar un poquito más? Especialmente el impacto de los fondos de pensiones noruegos, suecos, alemanes. Para Andrés, es importante la protección de los derechos ambientales en un concepto amplio en los procesos de transición para proteger a los pueblos y a la naturaleza frente a las llamadas falsas soluciones. Entre estas, la compensación de emisión de carbono, y quisiera saber ustedes cómo analizan en Ciel las falsas soluciones. Y para terminar, un comentario, una pregunta. Yo quisiera resaltar que también los campesinos y campesinas contribuyen a la protección del ambiente y tienen una propuesta muy específica que es la transición hacia la agroecología, que implica no solo temas de protección del ambiente, producción y mercado, sino también cambio de relaciones de poder. E invito aquí a nuestros jueces o personas influyentes a tener en cuenta la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de campesinas, campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales. Gracias. Gracias, Ana María, por respetar el tiempo. Por favor. Gracias, mucho gusto, Pastor Murillo, miembro del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes. 2 preguntas. En opinión del panel, ¿qué desafíos entraña para la justicia ambiental la justicia algorítmica? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la aplicación del principio de precaución. ¿Y qué opinan frente a la trascendencia del principio de inversión de la carga de la prueba en el ámbito de la justicia algorítmica, por supuesto en el contexto que nos ocupa? El magistrado Porto ha hecho referencia a la responsabilidad internacional de los estados. A ese respecto, y al bloque de convencionalidad, la ley sobre inteligencia artificial adoptada por la Unión Europea, digamos, ¿qué alcances podría tener en el contexto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Digamos, ¿qué implicaciones podemos mirar allí? Francisco, aquí mi colega del Comité para la Prevención de Discriminación Racial, fue muy insistente con el tema de la extraterritorialidad. Y el desafío central justamente está en el rol de las empresas, ¿sí?, que son las que diseñan los algoritmos, ¿sí? A ese respecto, bueno, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos quizás tienen 1 o 2 disposiciones, pero todo indica que están muy lejos de abarcar todos los ámbitos que esta materia tiene. ¿Qué recomendaciones podríamos derivar para los estados en esa perspectiva? Muchas gracias. Muchas gracias por respetar el tiempo. Vamos por allá. Aquí Laura, que ha levantado la mano. Muchas gracias. 2 minutos, por favor. Mi nombre es Josefina Tonqui del Ecuador, soy de nacionalidad Shuar. Mi opinión para iniciar. La tierra no es solo el cuerpo de los indígenas. Discúlpenme a todos. La tierra es
cuerpo de todos que estamos en el mundo, en el planeta, como seres vivos, humanos y la naturaleza, las plantas. Lo destruimos nosotros mismos por intereses de muy pocos grupos sociales, como las empresas. Perdónenme si están aquí de las empresas. ¿Cómo vamos a reparar un territorio íntegro cuando destruimos? Es irreparable. Esa contaminación queda para toda la eternidad. Y le ponemos justicia ambiental como seres humanos. Más bien la naturaleza nos va a hacer y nos hace justicia a nosotros. Y eso es lo que todos vamos a pagar y estamos pagando. Hablamos de calentamiento global. Los culpables son las empresas, las industrias grandes. Y ellos son los que deben que ser responsables. Y los gobiernos en diferentes países nunca toman en cuenta eso. Laura, un segundo, puedes abrir la puerta. Vamos a hacer, si quiere, una pequeña pausita para dar respuestas, porque si no se nos acumulan muchas. Y luego, sí, ¿les parece con esa metodología alguien que está en oposición? Bueno, gracias. Vamos a dar entonces ahora la palabra a nuestros panelistas. ¿Quién quiere empezar a dar respuestas a las diferentes preguntas planteadas? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Gloria. Muchas gracias. 2 minutos también. Ok, 2 minutos, sencillo. Coordinación y asesoría de representantes de los grupos étnicos. Quiero dar el ejemplo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Quiero contarles que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un protocolo concertado con pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, además con gitanos, para el tema de coordinación. Lo que no pudo hacer la justicia ordinaria en más de 30 años lo hizo la Jurisdicción Especial para la Paz. Tenemos sistema de coordinación, tenemos un grupo especial trabajando en el tema étnico muy fuerte, y quiero señalarles 2 cosas importantes. En la Jurisdicción Especial para la Paz tenemos representantes de pueblos indígenas como magistrados, representantes de los pueblos afrodescendientes como magistrados, y tenemos adicionalmente dentro de nuestros equipos de trabajos asesores de esos pueblos, para dejarlo como claro. Por supuesto, estoy de acuerdo con el peritaje y con lo que tiene que ver con conceptos que debería ser por parte de los mismos pueblos. Quiero señalarle, antes de ser magistrada, yo fui en muchas ocasiones, me solicitó la Corte Constitucional conceptos, los di, pero siempre que di un concepto, lo di con el apoyo de los pueblos. Hay una sentencia que es muy famosa sobre niños indígenas, en el cual, para yo poder dar el concepto, hice un trabajo de campo con mujeres indígenas para que me explicaran cómo era el tema del manejo. Entonces está también la responsabilidad de nosotros. Sobre el tema del principio pro natura y pro persona, yo lo planteé en mi tesis doctoral. En mi tesis doctoral yo hablé del tema de que debíamos trascender el principio pro persona y hablar del principio pro natura, y hablé adicionalmente de 2 cosas que tienen que ver con la siguiente pregunta sobre principio de precaución. Perdónenme, pero es que el tema es de verdad bastante interesante. Yo planteaba, Ana María, que no solamente el principio de precaución debería Pastor, aplicarse para temas ambientales, sino que para las grandes afectaciones que tienen las culturas. Sobre todo, y cuando hice mi análisis sobre conflictos ambientales, señalaba que debería haber un principio de precaución cultural en ese tema. Sobre la carga de la prueba estoy completamente de acuerdo. Es muy difícil, las pruebas en materia ambiental, por ejemplo, son costosísimas. Esa carga de la prueba debe estar al otro lado. Y sobre el tema de reparación, Josefina, estoy completamente de acuerdo con esa visión que ustedes tienen, pero hay una realidad, y es que muchos pueblos están pidiendo reparación. La reparación y la discusión que estamos dando al interior de la Jurisdicción del Especial para la Paz debe tener en cuenta el enfoque diferencial étnico. No es lo mismo
la reparación que están pidiendo algunas personas que tiene que ser económica a la reparación que están pidiendo, por ejemplo, Ana María, los campesinos, que es completamente diferente a la reparación también que están pidiendo los grupos étnicos, que tiene un contexto más de lo cultural. Entonces creo que ese tipo, todas las reparaciones deben tener en cuenta esos diferentes enfoques. O sea, muchas gracias. Bueno, un poquito más de control del tiempo y... Sí, bueno, yo quiero antes dejarte una pregunta a propósito de Escazú, porque quizá uno de los principales inconvenientes que ha tenido en Colombia la aprobación de Escazú ha sido que se ha considerado que como los derechos fundamentales son parte del bloque de constitucionalidad, lo que hacen parte de los tratados, aprobar el acuerdo de Escazú es hacer una reforma constitucional. Y hacer una reforma constitucional tiene un problema, que significa que todo lo que se ha construido en Colombia sobre la consulta previa de las comunidades indígenas, afrocolombianas y los que tienen condiciones de tribalidad, se aplicaría para el tema de Escazú, con el riesgo incluso que se diluya la figura al tener una aplicación omnímoda. Pero esa era la pregunta que quería hacer. Ahora yo quiero dar respuesta a la inconveniente, pero me parece importante esa reflexión. Bueno, lo primero, yo creo que me sumo a los comentarios de la magistrada sobre el tema del principio de la pro persona naturaleza, o algo así, ¿no? El punto, lo interesante de la expresión es, lo que se está diciendo allí esencialmente es que en caso de dudas, al momento de decidir un caso concreto, debe dársele relevancia al principio de precaución en materia de protección del derecho de la naturaleza. Sería trasladado a los términos jurídicos tradicionales. Pero lo que me parece interesante es que hablar de derechos de la naturaleza, de una persona natural, tiene una trascendencia que creo que vale la pena destacarlo. Y lo importante es que primero señala la emotividad. Este tema no se vive adecuadamente, no se protege adecuadamente y si no hay un compromiso personal para defender los derechos medioambientales. Y eso es esencial, la carga de emotividad en el tema. Y segundo, el tema jurídico relativo a que se tiene que tener una concepción holística del fenómeno de la protección del medio ambiente para poder trabajarlo. Y es un poco esa la idea. Por otra parte, está el tema de la pregunta sobre la justicia algorítmica. Sinceramente, no había escuchado nunca esa expresión antes. Le confieso mi perplejidad sobre el tema, pero sin duda alguna, el tema de la transnacionalidad es uno de los grandes temas, así como el del medio ambiente, todo lo que es la inteligencia artificial, toda la utilización de los algoritmos como justicia. En materia de carga de la prueba, lo que sí hemos hecho nosotros es tener la idea de la carga flexible de la prueba, que esencialmente consiste en que si bien existe la responsabilidad de que el que alega tiene que probar, eventualmente si la prueba puede ser determinada por parte del Estado, él tiene la obligación de presentarla. Eso sería una posibilidad de trasladarlas a las empresas cuando tengan ese tipo de condiciones, pero es poco lo que le puedo decir sobre ese particular. No es más. Un comentario final, hasta que te demoras más con el timbre, pero bueno, es el tema de que la Corte Interamericana ha tenido una experiencia que es interesante de que la tengan presente en materia de derechos de las comunidades indígenas. Es esencial que cualquier mecanismo de justicia que se refiera a los derechos de las comunidades indígenas requiera el principio de inmediación, porque por los problemas del lenguaje, de la manera como se expresan, lo que estamos hablando aquí, solo in situ, solo estando presente, efectivamente hay plena conciencia de cuáles son las pretensiones y cuál es el problema a resolver. Y desafortunadamente lo que hemos constatado es que la documentación a través de la Comisión Interamericana de los casos, el documento, el papel escrito, es absolutamente insuficiente para saber cuál es la dimensión del problema y de las soluciones que se están pidiendo en un momento dado. Bueno, gracias. Unas dos o tres chiquititicas, porque ya estamos, de hecho ya hay algunos de los panelistas allá. Creo, alguno de ustedes tiene una respuesta de 1 minuto para darles 30 segundos a los demás.
Bueno, en un minuto no voy a responder sí, pero algunas ideas. Y también la pregunta tuya. Y es algo que se debatió en la reciente adhesión de Chile. Escazú, en su artículo 4.3, dice que cada estado, al ser parte, tiene que adoptar medidas legislativas, reglamentarias, administrativas o de otra naturaleza, siempre en el marco de sus disposiciones internas. Y ese es el espíritu del Acuerdo de Escazú. Si uno lee en todos sus artículos, es siempre dentro de sus circunstancias nacionales, en el marco de su legislación. Es muy claro, por ejemplo, en el artículo 8 de acceso a la justicia, que justamente habla de facilitar medios de prueba, incluido, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba. Pero eso siempre es en el marco de la legislación nacional. Entonces, y también hay otro artículo que es muy claro, que es el artículo 13, que habla de la implementación nacional, que habla que tiene que implementarse de acuerdo a las posibilidades y de conformidad con sus prioridades nacionales. Entonces ahí los estados están llamados a hacer planes de implementación nacional del Acuerdo de Escazú, que es lo que están haciendo Uruguay, lo va a hacer ahora Chile, y eso tiene que ser obviamente dentro de sus prioridades y sus circunstancias. Eso es muy breve, hay una discusión constitucional, yo lo sé, y ahí miraría como a ver esa discusión que se dio en Chile. De hecho terminó con unas declaraciones interpretativas al respecto. Una respuesta más por aquí, damos 30 segundos para 2 preguntas. Sí, rápido para una pregunta compleja. Sobre el tema de falsas soluciones, entendemos que algo llamado greenwashing, hay mucha justiciabilidad del tema ahora en diferentes cortes para hacer que las empresas sean responsables por lo que dicen y lo que le dicen al consumidor. Y esa es una de las estrategias que se está utilizando. La otra es el tema de transparencia, acceso a la información y excepciones a la propiedad intelectual cuando tiene que ver con esa complejidad de secreto comercial y patentes cuando se trata de salud o de interés público. Por ejemplo, en temas de plástico, los plásticos contienen, según un estudio científico, 10.000 aditivos, de los cuales 2.500 son de alta preocupación. Y nosotros no sabemos eso. Con las herramientas del Acuerdo de Escazú, por ejemplo, y el acuerdo de la Convención de Aarhus, donde más o menos hay 60 gobiernos ya, se podrían empezar a hacer esas divulgaciones basados en esos acuerdos medioambientales para que las empresas digan qué es lo que tienen los productos y cada producto químico que entre con el principio que la Unión Europea intenta aplicar ahora, que es no, sin datos no hay mercado. No puede entrar nada al mercado sin que antes, y ahí se habla del tema de la carga de la prueba, sin que antes se pruebe que no es dañino, por lo menos. Gracias. Gracias. Es muy rápido sobre Matopiba. Creo que es bueno que nos recordó de ese caso. Es un caso en el Cerrado brasileño, que es mucha gente no conoce, pero es un bioma muy importante en Brasil, como la Amazonía, y yo no trabajé en ese caso, pero acompañé cuando estaba en el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Es un caso del crecimiento del agronegocio con apoyo de fondos de pensión. Yo sé que FIAN acompaña con la CPT y con los grupos, ¿no? Con fondos de pensión de profesores que incluso no sabían que sus fondos estaban invirtiendo en agronegocio que viola los derechos de las comunidades tradicionales, de las comunidades indígenas y que destruye el medio ambiente. Es un caso muy interesante, muy triste, pero interesante porque son 2 tipos de empresas, el agronegocio y las inversiones. Entonces, es solo para que sepan, hay un atlas de justicia ambiental que hizo un buenísimo registro de ese caso. Gracias. Bueno, yo quiero pedirles mil y una disculpas porque es que ya llevamos 15 minutos con la otra sesión ahí afuera y yo entiendo que el elemento de participación es clave. No quiero ser groseros con ustedes, pero vamos a tener que levantar la sesión con un pequeño plus. Quien tenga la pregunta, por favor, estamos todos disponibles aquí afuera y podemos hablar un poco. Discúlpenme, pero es un poco las reglas del evento. Gracias a todos. Muy amables.